Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Laura Vargas y en los siguientes minutos haré una breve introducción a el tema de daños o perjuicios. Lo primero para introducirnos al tema será conocer cuál es el concepto de responsabilidad. Entonces, esta es la consecuencia jurídica en virtud de la cual quien se ha comportado de forma ilícita debe indemnizar los daños producidos a terceros. Es una obligación que puede tener múltiples fuentes como la ley, el contrato o el daño. Ahora bien, teniendo eso claro, es también imprescindible saber el concepto de daño o perjuicio. Existe una discusión doctrinaria al respecto en la que muchos dogmáticos han creído que el perjuicio y el daño son cosas distintas y afirman que el perjuicio es la consecuencia del daño, por lo que puede existir un daño sin necesidad de que haya necesariamente un perjuicio. Pero digamos que para términos pragmáticos en la exposición los tomaremos como sinónimos y nos referiremos a ellos de forma indistinta. Entonces, ¿qué es este daño o perjuicio? Es una lesión, detrimento o destrucción de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En el primero de los casos, esto quiere decir un derecho patrimonial, hablaremos del daño patrimonial o material. Y en el segundo, un derecho extrapatrimonial, nos referiremos al daño extrapatrimonial, inmaterial o moral. Ahora, las características del daño para que sean reconocibles en la legislación colombiana son tres. La primera es que sea directa. Con ello nos referimos a que hay un nexo de causalidad entre la acción que ocasiona el daño y el daño o perjuicio sufrido por la víctima. La segunda característica es que debe ser cierto. El actor debe probar la existencia del daño, los perjuicios patrimoniales o el daño moral padecido. Y por último, eh, el daño debe recaer en un derecho patrimonial o extrapatrimonial legítimo, lo que quiere decir que, eh, por ejemplo, un daño ocasionado a, a un beneficio derivado de una actividad ilícita no podrá ser reconocido ni eh, pedido por el demandante ante el ordenamiento colombiano. Entonces, esta clasificación que vimos anteriormente entre daño patrimonial y daño inmaterial es importante porque asimismo será su reparación. Entonces, la reparación de los daños o perjuicios materiales viene tratada en el artículo 1613 del Código Civil y allí nos hablan de dos cosas que se deben reparar al momento de hablar de un daño o perjuicio material. La primera es el daño emergente y la segunda es el lucro cesante. El daño emergente entonces será todas las sumas de dinero o bienes y servicios apreciables que debieron salir del patrimonio por causa del perjuicio causado. Y el lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima. Ahora, el ejemplo típico de clase de fuentes del derecho es un accidente. Entonces, una persona que sufre un accidente eh, es atropellada, gasta cierto dinero en el tratamiento médico, desplazándose hasta el hospital, demás. Esta parte del daño será el daño emergente, el daño que se produce por la situación misma del siniestro. Y la otra parte del daño a la víctima se genera por la incapacidad que tiene ésta de seguir laborando o generando los honorarios o salarios que de no haberse ocasionado el siniestro seguiría percibiendo normalmente.
Ahora, la consecuencia del daño resarcible es necesariamente su indemnización. Ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que todo derecho lesionado requiere una indemnización a fin de que se conserve la armonía en la convivencia social. Mm, Se debe propender siempre por una indemnización integral. Esto quiere decir que debe extenderse respecto de daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. De nuevo, esta clasificación toma importancia porque en los daños patrimoniales hablamos de una reparación y es intentar volver a la víctima a la situación anterior a sucedido el siniestro. A diferencia de lo que sucede en un daño extrapatrimonial, donde no hay forma de volver a la víctima, de hacer que la víctima vuelva a la situación anterior, sino se debe buscar la compensación o la satisfacción. Ahora, los daños o perjuicios inmateriales son subclasificados dependiendo de la jurisdicción en la que estemos tratando. Entonces, en la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado ha creado una subcategoría eh, en la sentencia del 28 de agosto del 2014, donde considera que se hablan especialmente de tres divisiones. Entonces, la primera son los perjuicios morales, la segunda, daños a bienes constitucionales y convencionales, y por último, el daño a la salud, que es el perjuicio fisiológico o biológico derivado de una lesión corporal. Entonces, ¿qué entiende el Consejo de Estado por perjuicio moral? Será todos los sentimientos de dolor, aflicción, desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico. Entonces, en la sentencia antes mencionada, el Consejo de Estado establece distintas tablas dependiendo de la situación de reparación en concreto, en la que estima de qué forma deben ser reparadas las víctimas indirectas dependiendo de su relación con la víctima directa. Y esta relación establecerá entonces cuántos salarios mínimos serán pagados a cada uno por la relación que tenga. Entonces, el primer caso que enumera el Consejo de Estado es por causas de muerte, por lesiones personales y por último, por privación injusta de la libertad. Esta última también dependerá del tiempo que estuvo privado injustamente. Hay una excepción para todos los daños morales a las anteriores tasaciones de perjuicios. Entonces, en casos excepcionales como graves violaciones a los derechos humanos, podría otorgarse una indemnización mayor a la señalada siempre que se cumplan con dos condiciones. La primera es que existan circunstancias probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral. Y la segunda es que el monto total de la indemnización no pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. La siguiente clasificación, o digamos la siguiente subclasificación que hace el Consejo de Estado es por la afectación relevante a bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados. A diferencia de la anterior subcategoría, aquí ya no estamos hablando de una reparación en términos económicos, sino que son medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la víctima y su núcleo familiar más cercano. Se puede reconocer a solicitud de parte o el juez de oficio puede proclamarlas. Esta categoría obedece de nuevo al principio de buscar una reparación integral para la víctima.
Entonces, será de acuerdo a los hechos probados, a la oportunidad y pertinencia de los mismos, que se ordenan las medidas reparatorias a favor de la víctima directa o, como ya lo habíamos dicho, su núcleo más cercano. Hay una indemnización excepcional y exclusiva para la víctima directa. Se dará cuando se crea que las medidas de satisfacción no son suficientes o posibles para consolidar la reparación integral, y solo en esta situación se otorgará una indemnización exclusivamente a la víctima directa por una medida pecuniaria no superior a 100 salarios mínimos legales vigentes, siempre que no se haya reconocido la siguiente categoría que veremos, que es el daño a la salud. Entonces, la indemnización debe ser motivada por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o el derecho afectado. Y la tercera subcategoría es el daño a la salud, que es la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad físico-física de una persona. Debe ser probado, como todos los perjuicios, y es única y exclusivamente para la víctima directa, que no podrá exceder los 100 salarios mínimos. Eh, en esta sentencia, pues también se fijan reglas dependiendo de qué grado de discapacidad tenga la víctima, se reconocerán en proporción los 100 salarios mínimos, que son el tope. Ahora, la gran pregunta es, en medio de esto, ¿cuál es el papel del juez? Entonces, lo primero es que él es quien debe determinar el porcentaje de gravedad o levedad de la afectación corporal físico-física relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psicológicos del ser humano. Considera las consecuencias de la enfermedad o del accidente, que refleje la alteración en el comportamiento y el desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural, que agravan la condición de víctima. Bueno, como ya lo habíamos dicho, las subcategorías dependen de la jurisdicción en la que nos encontremos. La Corte Suprema de Justicia, en la jurisdicción ordinaria, eh, tiene un pequeño cambio en las subcategorías, y este es el agregar el daño a la vida en relación. Pero bueno, la primera categoría es el daño moral, como lo fue con el Consejo de Estado, y también considera que es la afectación a la esfera interna de las víctimas, directas o indirectas, y específicamente a lo concerniente a sus sentimientos. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la tasación de esto se determinará por el juez a su arbitrio y atendiendo caso en concreto. La segunda categoría, entonces, será la vida en relación. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para la jurisdicción civil, esta categoría debe ser considerada autónomamente. ¿Y en qué consiste? Consiste en el menoscabo o la afectación de la actividad social de la persona. Esto quiere decir el detrimento ocasionado a la esfera externa del individuo, que genera imposibilidad en el desarrollo de actividades rutinarias o placenteras. Esta subcategoría entonces toma en consideración cómo el siniestro o el daño cambió la forma en la que se relacionaba socialmente la víctima o cómo desempeñaba diariamente sus labores. Entonces, un ejemplo será la persona que a partir de un accidente perdió una de sus piernas o ambas piernas, y debido a ello es mucho más difícil subirse al transporte público o en general los medios de acceso a los establecimientos públicos. Y esto es lo que toma en consideración el juez para decir que sí debe considerarse que sufrió un mayor perjuicio o un mayor daño. Y por último, el daño a la salud, que es un consenso entre ambas jurisdicciones al definirlo como el daño inmaterial
proveniente de lesiones corporales y encaminados al resarcimiento económico de la lesión a la unidad corpórea. Tiene por objeto entonces la protección a los derechos fundamentales, especialmente en lo que tiene que ver con la dignidad humana y las garantías derivadas de la misma. Busca que se materialice el principio de reparación integral. Y con esto acabamos la presentación. Muchas gracias por su tiempo y su atención.